Buenas, bienvenidos a este segundo y último capítulo de nuestros dos programas dedicados al Brexit. Podríamos haberle dedicado el resto del año, pero así es la vida, le vamos a dedicar solamente dos, porque después vamos a empezar con nuestra historia de América Latina, que es un recorrido absolutamente fascinante por esta porción de tierra planetaria donde habitamos y donde vivimos y donde soñamos. Entonces la vez pasada estábamos viendo el rompecabezas del Reino Unido y todas sus contradicciones, todas sus antiguas rivalidades, todas sus heridas y también cómo lograron de una u otra manera un acuerdo mínimo para poder seguir siendo un Reino Unido y para poder atravesar las poderosas aguas que los llevarían a ser la primera potencia del planeta. Porque eso después se les compone, eso así como quedó la cosa de grave, no va a quedar el resto de la vida. Ellos después van a ser un imperio muy tremendo y cuando se vuelvan un imperio, cuando empiecen a ser un imperio de ultramar, van a empezar a tener estas relaciones de amor y odio que tienen con Europa. Porque hoy vamos a ver, por un lado, la suerte del Reino Unido en el trasegar de la historia y por el otro lado su encuentro con Europa. Su encuentro con Europa es una relación de amor y odio. Siempre se han sentido un poco aislados de Europa, inclusive había una vieja broma en otra época que decían que cuando había una de esas nieblas tremendas que hay en Londres y cuando había una niebla enorme en el Mar del Norte decían que estaba aislado el continente. Entonces, en lugar de estar aislados ellos, ellos van a tener con Europa relaciones de amor y odio y de una u otra manera van a estar en el mismo barco. La primera parte de estas relaciones es cuando ellos van a superar, digamos, como todos sus periodos de broncas internas y van a quedar unidos por la barriga de Francia, por la llegada de Guillermo el Conquistador. Ellos son ya normandos, los normandos son vikingos cristianizados y estos vikingos cristianizados son los que formaron muchas naciones, pero particularmente Inglaterra y Francia. Por eso es que hay tantas palabras comunes y tantas palabras del francés en el idioma inglés y esta presencia de los normandos y esta aspiración que hace que cualquiera de los dos pueda llegar al trono de Inglaterra hace, por un lado, que los lleve por esta sucesión del trono a la guerra de los 100 años, de 1337 a 1453. Dura 116, le dice, los 16 son de ñapa, imagínate. Y resulta que en esta guerra, por un lado, es porque Francia puede llegar al trono de Inglaterra, pero como también Inglaterra puede llegar al trono de Francia, por la vida de las mujeres. Entonces en Francia se inventan una cosa que llama la ley sálica y es una prohibición explícita de que una mujer pueda llegar al trono de Francia para evitar que por una línea femenina Inglaterra llegue al trono de Francia, lo cual le va a complicar la vida a las mujeres hasta 1970. Cuando los movimientos feministas en París logren una cantidad de derechos que estaban perdidos desde la ley sálica, como por ejemplo el derecho a poseer su propio dinero y no necesitar un acudiente masculino para reclamar un giro universitario para poder estudiar en una universidad. Eso es cierto. O sea, en el 68 las chicas del Mayo francés necesitaban a un hombre para sacar un giro para estudiar el semestre en la universidad.
como especies de interdictas. Esto viene de esta época cuando se estaban disputando el trono. Entonces, de aquí en adelante vienen estos ires y venires. Entonces, en la medida en que Francia es un país católico y cercano a los escoceses católicos, ¿sí? Y los otros, los protestantes, pues son cercanos a la reforma anglicana de los ingleses. Entonces, María Estuardo, este personaje tan icónico, porque cuando uno va a Escocia, todo se llama María, todo. La cafetería de María, el colegio de María, todo por María Estuardo. Entonces, esta reina de Escocia, que era para ellos una de las grandes esperanzas históricas de como Estado nacional posible, pues ella va a ser ejecutada por Isabel I, y esto va a crear una herida permanente entre ellos dos. Entonces, Inglaterra y Francia tienen esas rivalidades y Francia siempre es como un backup de los escoceses. Sí, tengámoslo muy en cuenta porque uno no sabe. De lo que vamos a hablar hoy no sabemos el futuro, entonces tengamos en cuenta esa vieja relación entre Francia y Escocia para futuras necesidades que se nos ofrezca en el futuro eso. Esta rivalidad con Francia va a ser larga y pesada porque también en la época de la revolución de los Estados Unidos contra Inglaterra para crear su propia nación, adivine quiénes los van a apoyar contra los ingleses, pues los franceses. ¿Usted qué cree que estaba haciendo allá Lafayette? Pues apoyando a los que irían a ser los Estados Unidos contra los franceses. Las guerras napoleónicas, contra quién se enfrentó Napoleón de la manera más tenaz, contra los ingleses. ¿Dónde fue que él quedó derrotado? En Waterloo. Y por eso es que hay estos chistes, esas maneras como que uno sale en Francia de una estación que se llama la Gare d'Austerlitz, que es la batalla más exitosa y más poderosa de toda la era napoleónica, y va a llegar a otra estación que se llama Waterloo Station, que fue donde lo derrotaron en Londres. Y así, ¿no? Cada una de estas tiene el sello de la batalla que les dio la gloria, y entonces pues las guerras napoleónicas fueron contra los ingleses, y ahí en ese momento fue cuando ellos se hicieron aliados con los portugueses, y la razón por la cual Napoleón se terminó metiendo en España, fracturando España y generando una parte muy importante de nuestro proceso de independencia por un billar a tres bandas. Entonces resulta que en el Medio Oriente, en la repartición del Medio Oriente, después de la Primera Guerra Mundial, que ya en la Primera Guerra Mundial ellos se hicieron aliados a partir de la alianza de la Entente Cordiale. A finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, dijeron, hagámonos pasito que nos hemos cascado muy duro. Entonces van a hacer la alianza Entente Cordiale porque va a ser cordial la alianza. Se van a tomar un tecito y un vinito. Y entonces, bueno, y luego ya cuando me ponen de amigos se van a repartir el mundo. Entonces se reparten el Medio Oriente después de la caída del Imperio Turco Otomano en el Tratado de Sykes-Picot. Y en ese Tratado de Sykes-Picot, pues se reparten todo el Medio Oriente, pero así como Ponqué, ¿no? A usted le toca la Palestina, a mí me toca la Mesopotamia, y ese es el origen de todos los males del mundo. O sea, esa repartición del Medio Oriente, cuando los habían apoyado en sus independencias y ellos habían ganado sus independencias, les desconocieron las independencias, los volvieron protectorados, pactaron por debajo de la mesa. Y todavía esas decisiones históricas siguen generando conflictos muy grandes en la región. Eso lo hicieron entre Inglaterra y Francia en aquella época, y otro tanto hicieron en el África del Norte, en el Magreb, donde pusieron un estado tapón entre los dos, que sería Libia, para mediar entre Túnez y Egipto.
Y así se fueron repartiendo el mundo. Ya cuando se pusieron de acuerdo, se pusieron reparticionistas. Y entonces fueron aliados en las dos guerras mundiales de manera tremenda. Entonces esa relación con Inglaterra y Francia es una relación que va desde la rivalidad hasta la alianza. Van y vienen. Con España hubo momentos en que eso se puso re áspero, porque España era una super ultra megapotencia y Inglaterra estaba empezando a emerger como tal. Entonces, estos diferentes momentos imperiales van a llegar a un punto álgido con la Armada Invencible, cuando la Armada Invencible fue estrepitosamente derrotada por los ingleses, por un lado militarmente y por el otro lado por la fuerza de la naturaleza de unas tormentas terribles. Los españoles son súper católicos, van a ser amigos de los irlandeses, que son súper católicos. Cuando la Armada Invencible, los irlandeses los van a acoger, los van a sentir como suyos. Hoy por hoy se puede ver en Irlanda del Norte todo el museo de la Armada Invencible y de cómo llegaron allá. Inclusive dicen que los celtas de pelinegros, así como Daniel Day-Lewis, tienen un origen con los españoles que llegaron de la Armada Invencible, porque la mayoría son pelirrojos, así encendidos, pero hay unos que son pelinegros. Dicen que esos tienen que ver con la Armada Invencible. Ellos recogieron todo, y en 1973, en la época de la guerra más terrible, cuando los problemas, the troubles, encontraron este gran naufragio, y eso les dio un poquito de pausa en esa guerra sin cuartel, y uno ve esos viejos lazos de Irlanda con España, y es por esos lazos de Irlanda con España, en tanto católicos, que Enrique VIII va a decidir plantar a los escoceses protestantes para cambiar la relación demográfica con la isla, en lo que estábamos contando, que se conoció como la plantación de Ulster. Y ahí en la mitad está la reforma protestante, que partió a Europa y de la cual España se vuelve la contrarreforma. Y eso hace que Inglaterra y Francia queden en bandos totalmente diferentes de la historia. Y así nos podíamos ir uno con uno, porque ellos tienen relaciones con los holandeses, que también fueron sus rivales, porque los holandeses llegaron a tener un imperio corto, pero extenso, porque ellos llegaron hasta Indonesia. Sí, y llegaron a Sudáfrica, donde hicieron los primeros asentamientos, que serían también el origen remoto de lo que serían los conflictos de Sudáfrica en la actualidad. Ellos llegaron a tener este gran imperio, llegaron hasta Nueva York, que era originalmente Nueva Ámsterdam, como lo estábamos contando. Y hay un príncipe holandés que se llama Guillermo III, que fue uno de los héroes de la Revolución Gloriosa y se convirtió en rey de Inglaterra. Entonces Holanda crea una flota militar que va a ser absolutamente poderosa por todo el sistema de diques y por todo el sistema financiero. Y Holanda e Inglaterra se van a chocar en el Asia. Va a haber una guerra, una de las guerras más terribles, la guerra de los Boers. Fue la guerra de los ingleses contra los colonos holandeses en Sudáfrica. Esa va a ser una guerra miserable, una de las guerras que va a generar uno de los imaginarios más crueles y dolorosos de la historia de Sudáfrica, la guerra de los Boers. Y era la guerra de estas dos potencias, y en un momento dado Inglaterra se va a terminar apoderando de Sudáfrica, Holanda va a perder el imperio, y le van a decir a los holandeses que ya Sudáfrica es su patria, que el que no se devuelva a Holanda ya no es holandés, ya es surafricano, y lo vamos a conocer como Afrikaner o Boer, y por ahí arranca otra línea de la historia. Pero Inglaterra poco a poco va venciéndolos a todos, ¿sí? De una u otra manera. Y en el siglo XIX ya España, después de las independencias, había desaparecido del panorama geopolítico como potencia. Y ya después de la pérdida de Filipinas, Cuba y Puerto Rico, ya se va a echar esa la depre, ya es la generación a la que le duele España, la generación del 98. Entonces ya realmente no contaba como rival. Los holandeses habían perdido ya su gran imperio.
y los franceses pues le seguían la pata, pero es que esto se la van a llevar pero por delante. Entonces Inglaterra desarrolla la revolución industrial, y con la revolución industrial y con la super mega armada que estaban teniendo ya desde el siglo XVI, van a convertirse en la principal potencia de la Tierra. Y ahí es cuando lo van a nombrar todo. Van a nombrar la hora, por el meridiano de Greenwich, van a nombrar la geografía por el meridiano de Greenwich, van a hacer la Royal Society para denominar qué existe y qué no existe de acuerdo con la Real Sociedad Geográfica. Van a hacer unas exploraciones que los van a llevar a Holanda, que los van a llevar a Australia, que los van a llevar a Nueva Zelanda, que los van a llevar a Ghana, que los van a llevar a Kenia. Inclusive Cecil Rhodes, uno de cuyas estatuas se pide hoy que se decapiten, hablaba de un África oriental británica del Cabo al Cairo. Y de no ser por Tanzania, casi logran esta barbaridad de colonizar África del Cabo al Cairo. Entonces ellos se meten en África, ellos se meten en Asia, se meten en todas partes y van a tener este gigantesco imperio británico que va a llegar al Caribe, y va a llegar a Jamaica, y va a llegar a Guyana, y va a llegar a todas partes, y va a llegar a la Argentina, y va a llegar a las Malvinas, las Falklands. O sea, no hay un pedacito donde ellos no se hayan metido, y que va a tener su joya, su corona, su titinés en la India. La India es lo que hace al imperio británico el imperio británico. Pues cuando Churchill, cuando la independencia de la India, decía que la independencia de la India estaría un golpe terrible a la Gran Bretaña, la convertiría en un país insignificante. Después, en la Segunda Guerra Mundial, se pierden los imperios. Todo el gran imperio británico se pierde la India cuando empieza la gran independencia con Gandhi, cuando los africanos dicen que el amo blanco se va no de Tanzania ni de Uganda, sino del África entera, y empieza la gran descolonización africana. Todos pierden los imperios. Entonces la era de los imperios y las potencias, que convirtió la Primera Guerra en una guerra mundial, porque se volvió mundial, era por la cantidad de colonias que tenían en el resto del planeta. Y cuando la Segunda Guerra Mundial termina, Inglaterra queda completamente despedazada. Ellos ganan la guerra, pero a un costo tan alto, realmente Inglaterra quedó destrozada. La Unión Soviética perdió 27 millones de personas de los 50 que fueron en el conflicto. O sea, realmente esa guerra fue devastadora para todo el mundo. Alemania quedó pulverizada, o sea, Alemania si la borran del mapa, pero el resto de Europa quedó muy mal. Entonces, cuando Europa quedó tan mal, todo el mundo estaba desmoralizado, porque es que eso termina con el Holocausto y con la bomba atómica. O sea, la Segunda Guerra Mundial nos raja como civilización en el siglo XX. O sea, ahí perdimos el año. Entonces resulta que ellos tratan de recomponerse, todos juntos, a ver si uniéndose van a salir adelante, y lo van a tratar de hacer con una perspectiva económica. Primero con el Plan Marshall, que los Estados Unidos va a hacer una inversión muy grande, porque Estados Unidos en ese momento ya despega como potencia, y va a desarrollarse a partir de la intervención de Estados Unidos
y el apoyo a Inglaterra, lo que se conocerá como esa relación especial, y ellos eran los primos. Siempre tienen una salida por el lado de Estados Unidos los ingleses, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial la alianza es permanente con ellos. Entonces resulta que después de esto empiezan a hacer pactos económicos. Ahora, sobre las ruinas aún humeantes, las cicatrices sangrantes, las heridas aún abiertas, los rencores vivos, se unen finalmente Schuman y Monet y empiezan a preguntarse por qué es que nos matamos nosotros, Ole. Dicen, por Alsacia y Lorena. ¿Y qué es lo que hay en Alsacia y Lorena para que nos matemos tanto? Carbón y acero. ¿Y por qué no nos lo repartimos en lugar de matarnos por eso? Y se hacen el pacto del carbón y del acero. Alsacia y Lorena se la habían turnado en batallas terribles desde la batalla de Sedan. En la Primera Guerra Mundial se la quitan los franceses a los alemanes, luego otra vez los alemanes a los franceses y así. Y finalmente deciden, no vamos a pelear más, que nos echamos 70 millones de muertos en 2 guerras mundiales y nosotros dijimos que éramos la civilización y lo que hicimos fue llevar el mundo a la barbarie. Esto tiene que parar. Y empiezan a tratar de cerrar heridas. Y ese es también uno de los propósitos de la Unión Europea, sanar heridas. Pero como son tan distintos, hablan idiomas completamente diferentes, unos son católicos y otros protestantes, esto, digamos, Europa es muy diversa, pero mucho. Entonces, lo único que se pueden poner de acuerdo para la foto es en un pacto económico. Y ese pacto económico es el mercado común europeo. Y el pacto del carbón y del acero es el origen de la Unión Europea. Es el origen de hagámonos pasito, entremos a compartir en lugar de matarnos, porque los conflictos paneuropeos son aterradores. O sea, las guerras napoleónicas, la Gran Guerra del Norte y 2 guerras mundiales y la de los 100 años nos muestran que los conflictos europeos son de temer. Y sobre todo para ellos mismos. Entonces dijeron, no, vamos a tratar de que no vuelva a haber un conflicto paneuropeo porque son terribles y vamos a cortar por lo sano, y los principales rivales que son Alemania y Francia, vamos a hacer un pacto conjunto que será el germen de la Unión Europea, el origen, el pacto del carbón y del acero, pero con Europa dividida en los 2 grandes bloques, del bloque soviético y el bloque aliado, con las decisiones tomadas en Yalta y en Potsdam. Esto todavía es un sueño. Solo hasta cuando caiga el muro de Berlín y se disuelva la Unión Soviética, pero sobre todo hasta el momento en que Alemania se reunifique como Estado-nación, es que el viejo sueño de una Europa unida será posible, porque ya no va a haber 2 sistemas económicos que la rompan, ni un telón de acero desde el Báltico hasta Trieste, que alambre la mitad de Europa. Entonces tenían ese sueño, pero no lo va a ser posible sino hasta que se rompa la cortina de hierro. Cuando se inventaron el sueño de la Unión Europea, en ese momento estaban en los estados benefactores, es decir, la seguridad social de la cuna hasta la tumba que se inventaron los ingleses para poderle pagar en algo al sacrificio infinito que el pueblo inglés hizo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando soliticos salvaron el mundo en el tiempo en que la Unión Soviética había hecho un pacto con Alemania que todavía estaba vigente y los Estados Unidos todavía no había entrado en la guerra. Ellos hicieron el sacrificio por el resto del mundo y la compensación fue la seguridad social de la cuna hasta la tumba. Por lo tanto, en tiempos de los estados benefactores, todos cascados y llenos de moraos hacen estos pactos, pero resulta que estos pactos se van a cumplir es en la época del neoliberalismo. Y eso va a hacer que muchas de las posibilidades que pretendían ya no las pudieran cumplir. Precisamente el neoliberalismo va a ser el desmonte de los estados benefactores. Entonces, el Reino Unido siempre tuvo sus reservas porque ellos siempre temían que una Europa unida intentara invadirlos, siempre tuvo como una cierta distancia. Y siempre la ha tenido, o sea, ellos han sido un poco parche aparte y mucho más relacionados con los Estados Unidos. Pero igual, a pesar de los resquemores, en 1973 ellos entran a la Comunidad Europea. Y esto va a hacer que ellos se ratifiquen como parte de la Unión Europea en el Tratado de Maastricht en 1993, cuando formalmente
se hace la Unión Europea. La Unión Europea, cuando ya la hacen solamente para cerrar las heridas que hay ahorita, no eran solamente las de la Segunda Guerra Mundial, sino también las de la Guerra Fría, sino que la Unión Europea ahora se va a hacer para crear un bloque geopolítico nuevo frente a la caída de la Unión Soviética y la situación de Estados Unidos como única potencia. Es un contrapeso histórico a un mundo que pasaba de ser bipolar a unipolar. Entonces la Unión Europea va a ser un contrapeso histórico, y la manera como ellos van a ratificar esto va a ser de lo más paradójica. Imagínense ustedes que estaba Mitterrand, que era el presidente socialista de Francia, y Margaret Thatcher, que era la derecha neoliberal del desmonte del Estado benefactor. Pero a pesar de sus profundas e irreconciliables diferencias políticas, ellos se ponen de acuerdo en una cosa: hay que unir al continente con la isla a través de un proyecto de ingeniería que es de las maravillas del mundo moderno, el Eurotúnel. ¿Cómo será que para poder unir el Eurotúnel en el mar tuvieron que contratar micropaleontólogos que pudieran medir las especies de vida que estaban a esa altura, porque empiezan por Inglaterra y por Francia hasta que se van a encontrar? Y en el momento en que se encuentran, se han unido estos dos antiguos rivales en un pacto económico de la Unión Europea. Entonces había toda clase de chistes, ¿no? En Inglaterra, cuando se tumbó la última pared que los dividía, decía huele a ajo, porque todo el tiempo en la cocina francesa hay ajo. Por el otro lado, los ingleses llevaban agua mineral y los franceses llevaban champaña, y a los franceses les parecía que, ¿cómo así que iban a brindar con agua mineral? ¿Qué tal la simpleza? Bueno, todas las diferencias culturales de las cuales ellos permanentemente hacen gala en todo su humor, se verían en el Eurotúnel, pero lo lograron. Mitterrand y la Thatcher lo lograron, a pesar de que los pueblos ni siquiera estaban de acuerdo en que se hiciera el Eurostar, y lo lograron. Entonces ellos ya quedaron unidos por un túnel y por un tren que pasa por debajo del océano y que tiene todas las maravillas de la construcción moderna, y que en este momento la está viendo grave. Entonces resulta que ya en ese momento entra en vigencia la zona euro, y los ingleses se mantienen la reserva de que ellos van a continuar con la libra esterlina. Ellos no van a formar parte del euro. Digamos, Europa tiene una serie de variantes. Una cosa son los tratados de los países Schengen, que son los países que tienen libre circulación por ese tratado. Otra cosa es la Unión Europea. Hay países que son Schengen, pero no son de la Unión Europea. Otra cosa son zona euro, que son países que tienen la misma moneda que es el euro. No todos los europeos lo tienen, porque con la ampliación hay unos países que todavía no tienen el euro. Entonces, digamos, ahí hay varias categorías, pero todo eso lo van a construir. Todo eso lo van a construir, y la Unión Europea se vuelve como una especie de gran sombrilla al interior de la cual hay un pacto económico. Esto es fundamentalmente un pacto económico. Y ese pacto económico, digamos, está dispuesto a apoyar a los estados a la hora en que necesitan ayudas por las políticas de subsidiariedad, de solidaridad. Es como una manera de marchar juntos hacia el futuro. Es un pacto que cierra heridas, que hace posible una comunidad. Bueno, tiene un montón de problemas.
un montón de problemas desde que las fresas primero maduran en España que en Francia, pero Francia es la que da las cuotas, entonces las de España se pudren, pues una cantidad de cosas, la intervención muy grande dentro de los estados, porque la Unión Europea, o sea, ejerce controles muy importantes sobre los estados, lo que implica que tengan que dar mucha soberanía, pero también nos ayuda mucho. O sea, por un lado, usted en Polonia pone el 20% de una carretera y la Unión Europea se la completa. Entonces, el esfuerzo de nación para sacar adelante infraestructura se vuelve mucho más llevadero con la Unión Europea. Pero también las decisiones de Estado se consultan con la Unión Europea, o sea, para allá y para acá. Entonces, eso tiene de ancho como de largo. Entonces, la Unión Europea se vuelve muy poderosa y además hay otra cosa. La Unión Europea exigía que cada uno hubiera terminado de resolver sus conflictos internos para entrar a la Unión. O sea, ni Francia, ni España, ni Portugal hubieran podido entrar a la Unión Europea si no hubieran resuelto sus dictaduras. Si Portugal no hubiera hecho la revolución de los claveles, si en España no hubiera muerto Franco y no hubieran pasado la democracia, porque la idea es que usted no puede llegar agripado a la Unión Europea porque le prende la gripa a todos los demás. Entonces resuélvame su problema en casa y a mí me llega sin problemas sociales graves porque estamos tratando de sacar adelante un proyecto en el cual todo el mundo esté en unas condiciones históricas lo más sanas posibles. Entonces pues así van llegando ellos y logran un nivel de estabilidad muy grande y logran una credibilidad, luego van a ampliar ya a 21 países. Esto ya es forzado porque ya es mucha gente y cada vez que entra un país eso son una cantidad de diferencias. Además, una cosa es Dinamarca, que unas elecciones de la Unión Europea en Dinamarca para ellos no eran mayor cosa, a los españoles en cambio les costaba muchísimo. Porque hay diferencias de clases, hay unos que son más ricos que otros dentro de la Unión Europea, entonces eso hacía que no fuera para todo el mundo lo mismo, aunque la idea fuera esa y que tuvieran el mismo tipo de votos según los estados miembros y no por el tamaño, porque entonces los más chiquitos quedarían por fuera. Esto va a funcionar fundamentalmente en Estrasburgo, esto va a tener un comité de regiones, esto va a tener un Europarlamento, digamos, hay instituciones europeas dentro de la Unión que tienen un peso muy grande y en cada uno de los países de la Unión Europea usted ve la bandera de la Unión Europea y ve la bandera del Estado Nacional. O sea, esto puede ser tal país, pero esto es Unión Europea. Entonces eso va a ser muy importante y el Reino Unido está ahí, pero ya les digo, no ingresa a la zona euro, mantiene condiciones especiales con respecto a la Unión Europea. Incluso en 1975 volvió a realizar un referéndum para ver si se quedaba en la Comunidad Europea antes de la Unión y dijeron que sí, que bueno. Siempre hubo discursos anti-europeístas dentro del Reino Unido y siempre hubo los euroescépticos o los europeístas. Entonces siempre hubo de los unos y siempre hubo de los otros. Aquí empieza el espacio comercial. Estamos a pocos días de celebrar el Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo. El origen de esta celebración mezcla una cantidad de relatos. Mezcla desde reuniones de mujeres, de más de 100 mujeres en Copenhague, mezcla el movimiento sufragista en Inglaterra, el reconocimiento del derecho al voto femenino en Rusia después del triunfo de la revolución, mezcla un incendio brutal en una fábrica textil donde muchas mujeres murieron porque las puertas estaban cerradas para que no se llevaran la mercancía. Mezcla muchas cosas en muchas partes del mundo. El día se empieza a acuñar, digamos ya a tener un reconocimiento universal, a partir del 28 de febrero de 1909, cuando hubo una gran protesta en los Estados Unidos por condiciones laborales, porque las condiciones laborales de las mujeres en esa época eran verdaderamente terribles, jornadas extenuantes, salarios muy bajos, trabajo infantil, situaciones verdaderamente extremas. Entonces, frente a eso uno dice, bueno, ¿cómo celebramos
el Día Internacional de la Mujer. Más allá de los chocolates o las flores, la idea es, me parece a mí, que se puede celebrar contando historias poderosas y maravillosas de mujeres que han logrado triunfar pese a toda adversidad. Y les tengo una gran historia. Es una historia de una mujer que se llama Catherine Switzer. Ella nació en 1947 en Amberg, Alemania. Resulta que ella entrenó para inscribirse en la maratón de Boston en 1967. Entrenó con su novio para participar con él, pero resulta que estaba totalmente prohibido que las mujeres participaran en las maratones. Por lo tanto, ella se inscribió con las iniciales de su nombre, lo que permitió que le dieran una escarapela. Ella quería, primero, mostrar la excelencia deportiva, pero además demostrar el absurdo que significaba que las mujeres no pudieran correr una maratón porque se decían, entre comillas, que no podían correr más de 1,5 millas, y ella decía, eso hay que demostrar que no es así. Entonces ella se puso su escarapela, que era la número 261, que después se convertiría en el símbolo de la lucha, porque es que estando en plena maratón, se mete uno de los jueces de la carrera a arrancarle la escarapela, a sacarla de la maratón, a decirle que no tiene derecho a estar allá, y su novio le va a pegar un empujón a este hombre que lo saca de la carrera y ella sigue corriendo. Esto va a suceder frente a la prensa, porque justo en ese momento había un camión de prensa enfrente. Ella termina su maratón, termina a las 4 horas 20 minutos de la maratón de Boston, y termina con todos los hierros, como toca, como se había preparado, y ahí abre el camino de todas las mujeres para correr en las maratones, en los deportes olímpicos. Esa foto le dio la vuelta al mundo. Todo el mundo se enteró que ella había abierto un camino, y de ahí en adelante ella se ha dedicado a abrir el camino de las mujeres en el deporte, y creó una fundación que se llama 261 Sin Miedo, por el número del dorsal con el que participó en aquella legendaria maratón. Ahora, ¿por qué les estoy contando esta historia? Porque este episodio es traído a ustedes gracias a Finés. Y Finés, en el Día Internacional de la Mujer, nos está invitando a compartir historias de mujeres que han seguido adelante a pesar de la adversidad. Si quieren compartir estas historias, los invitamos y las invitamos a unirse a el hashtag Ella Dijo No Renuncio, para compartir historias de mujeres que han seguido adelante. Pueden ser famosas, como Catherine Switzer, o cotidianas, como las historias de sus madres, sus primas, sus hermanas o sus propias historias. Gracias a Finés de Alpina por celebrar estas historias y compartirlas con nosotros, y por apoyar este episodio. La cosa iba bastante bien hasta la crisis del 2008. En la crisis del 2008, donde toda la economía mundial se contaminó de los bonos basura que empezaron a crearse sin respaldo financiero, con capitales ficticios, con préstamos que no se iban a pagar, una verdadera maniobra terrible de parte de los bancos de la época. Esa crisis va a llegar a Europa y la va a sacudir, y la peor parte la va a llevar Grecia. Y Grecia en ese momento va a sufrir unas consecuencias brutales por la crisis, porque lo que van a financiar es la banca y no la sociedad griega. Entonces la sociedad griega va a llegar a un punto casi de muerte. Les exigen que tengan que alquilar el puerto del Pireo, el principal puerto de la nación. China lo va a alquilar hasta el 2050. Toda clase de penurias caen sobre Grecia, caen sobre Italia, caen sobre Irlanda. Y la Unión Europea empieza a hacer agua en esa crisis, porque finalmente empieza a ver cuáles son sus limitaciones para ayudar a la sociedad
no a la banca, a la sociedad, porque lo que ellos hacían era con la troika, digamos, volver a apoyar la deuda, pero digamos, respaldar la deuda no era sacar a la sociedad de ahí, porque esa deuda era contra el poder adquisitivo de la población. España también sufrió muchísimo esa crisis. Ahí es la primera. Ahora, mientras la Unión Europea florecía, cuando en épocas en que todo el mundo era feliz, estaba sucediendo el conflicto de los Balcanes. Y el conflicto de los Balcanes es el primer gran conflicto después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y se repitió el Holocausto que nunca más debería volver a suceder y sucedió en Bosnia-Herzegovina. Entonces, digamos, ahí había un tema lo suficientemente espeso como para que estallara un conflicto de los Balcanes, pero era tal la euforia de la Unión Europea que de todas maneras se buscaba mucho más sacar adelante esta idea que pararle durante mucho tiempo bolas a los Balcanes, hasta que lo de los Balcanes sobrepasó a todo el mundo por el tamaño tan espantoso de lo que ocurrió allá. Entonces, ellos siguen. La crisis griega es un punto de quiebre en la Unión Europea, porque pone de manifiesto las diferencias. Una cosa es Alemania y otra cosa es Grecia, porque hace sentir a muchos que en últimas Alemania y Francia son los que mandan en la Unión Europea y que los demás de alguna manera se subordinan a eso. Bueno, ahí empiezan a hacerse aguas. Van a empezar a surgir los discursos nacionalistas de derecha que van a ser, o populistas de derecha, que van a hacer la vida bastante más compleja a nivel político, y figuras como Le Pen en Francia empiezan a adquirir un poderío, en Italia también, y en Italia con el proyecto de la Padania del norte, que se quiere separar de un sur que considera pobre y lastroso. En fin, Europa tiene una cantidad de, digamos, de rompecabezas, de piezas sueltas adentro, y por eso la unidad de Europa es tan importante. Por el otro lado, porque es que esto va para allá y va para acá, el hecho de que todos estos pueblos queden en una sombrilla regional grande hace que los conflictos nacionales tengan una salida a otro nivel. Y eso es lo que permite la paz en Irlanda. Porque cuando eso se dirimía solamente a partir de estados nacionales no tenía ninguna salida. Sí, con una Irlanda que tenía que ser católica por la Constitución, con una Irlanda del Norte donde los católicos no tendrían empleo por un pacto de Orange, donde una isla que todo el mundo, que había jurado por la Trinidad, que todo el mundo sería católico, donde un reino que quería mantener un imperio, o sea, eso no tenía salida. La Unión Europea es garante del proceso de paz en Irlanda y es garante del fin de sus fronteras, que tanta sangre y tanto dolor costó. Entonces empiezan a poderse resolver conflictos en el marco de la Unión Europea que no se podían resolver antes de que existiera. O sea, todo esto es cierto a la vez, ¿sí me entiende? Que hay pobres y que hay ricos, que hay los que la pasan peor que otros, que hay los que tienen más poder y más injerencia que otros, que hay quienes solucionan problemas a partir del marco de esta unión. Todo eso es verdad a la vez, porque las realidades son contradictorias, tienen cualquier cantidad de lenguas, presidencias rotativas, las presidencias se las van turnando para que nadie se quede demasiado tiempo con el poder. Una traducción de miles de lenguas, el Europarlamento es como Babel, porque usted está oyendo todas las lenguas allá. Entonces, o sea, esto es una complejidad histórica grande, inmensa, ¿sí? Entonces empieza la libre circulación, el libre movimiento, empiezan los empleos por todas partes, las becas Erasmus, que permiten que los estudiantes europeos puedan estudiar en cualquier universidad, que los títulos se convaliden en cualquier universidad, que puedas trabajar en cualquier país europeo, que seas europeo y tengas plenos derechos en todo el continente, que desaparezcan las fronteras, porque cuando tú llegas a la Unión Europea, a ti te hacen chequeo en la primera frontera, no más. De ahí para adelante tú te mueves como quieras, ¿sí? Porque son las fronteras de Europa las que te están revisando cuando llegas. Suiza no va a estar en la Unión Europea. Ella es suya de lo suyo, pero va a lograr coexistir divinamente estando en el corazón de Europa sin ser parte de la Unión Europea. Entonces,
Ellos van a tener toda la libre circulación, libertad de empleo, libertad de comercio, porque esto es un tratado económico, intercambios académicos, intercambios artísticos, de los museos, de las becas. Van a lograr una gran cantidad de medidas de integración que le facilitan la vida a mucha gente dentro de Europa. Va a haber una generación de europeos en donde pues se casarán unos con otros indistintamente. Esto no desaparece la idea de los estados nacionales, pero sí genera otros universos culturales también. O sea, los estados nacionales en Europa son muy fuertes porque ellos se los inventaron. Y tienen unos nacionalismos construidos a partir de una cantidad de narrativas históricas complejas. Pero la Unión Europea permite muchas oportunidades para mucha gente también. Hay otros que sienten que no les han parado suficientes bolas, pero hay otros que sienten que gracias a la Unión Europea tienen muchas posibilidades. Ahora, esto tiene unas condiciones políticas, tiene que haber democracia. Entonces, digamos, ahorita hay problemas con Polonia, que está unificando todos los poderes y rompiendo la separación de poderes, más aún con Hungría, que está teniendo un gobierno de un corte autoritarista muy serio, que es para la Unión Europea un dolor de cabeza. Sí, y digamos de ahí para arriba hay una contravía a la idea de la Unión Europea, que es mantener la democracia. Por un lado. Por el otro lado, el otro problema que siempre tuvo la Unión Europea fue con Turquía. Turquía quería entrar a la Unión Europea. Turquía es un país euroasiático y desde la reforma de Atatürk su proyecto fue Europa, y la Unión Europea le puso toda clase de trabas. Y en la época de Sarkozy más todavía, porque él era de origen húngaro y la vieja guerra entre los austrohúngaros y los otomanos parecía ser un obstáculo real para que Turquía no entrara a la Unión Europea, y Turquía era el camino para entrar en una negociación posible, como un diálogo con el Islam y no en una ruptura como la que hoy existe, porque los turcos son musulmanes laicos, digamos, el Estado turco es laico por Atatürk. Total, ellos no dejaron entrar nunca a Turquía hasta que Turquía le dijo, ¿sabe qué? Mejor dicho es que nada, ¿sabe? O sea, ya ni lo necesito. Entonces, pero eso siempre fue una pata coja de la Unión Europea, no haber tenido unas relaciones diferentes con Turquía. Pero bueno, mal que bien, con todas sus diferencias y con todos sus problemas, y a pesar de la abrupta crisis de la deuda griega y del 2008, una deuda histórica que todavía no se ha evaluado en toda su magnitud, la Unión Europea siguió adelante. Entonces, por el otro lado, pues Inglaterra va en ese barco. Entonces, en Inglaterra, digamos, hay un momento en que empieza a haber un pánico inducido en Europa por los emigrantes. Porque resulta que, como les hemos dicho, muchísimos pueblos europeos fueron imperios. Fueron y dominaron a la mayor parte de los pueblos del planeta. Como les decía, en la era victoriana, 1 de cada 5 habitantes del planeta Tierra era súbdito de la reina Victoria. Entonces usted va, se mete en el rancho de los demás, les quita sus tronos, les pone sus gobiernos, les pone sus condiciones políticas, los vuelve sus colonias, y después quiere que ellos no se le devuelvan a usted. O sea, usted sí fue y se les metió al rancho, y después que ellos no se devuelvan porque tan emigrantes, Oli.
Entonces resulta que el boomerang del colonialismo es la migración. Porque resulta que una cantidad de pueblos van a quedar con unas economías sumamente frágiles. 14 países africanos tienen una moneda única que se imprime en Francia. Y por cada cefa que se imprime en Francia, ellos tienen que pagar un dinero. Entonces sus economías siguen subordinadas a Francia, a pesar de que ya no son formalmente sus colonias. Entonces, económicamente hablando, son terriblemente frágiles. Y así por el estilo, usted ve cómo las antiguas colonias van a tener todavía formas de dependencia económica de los antiguos, de quienes los colonizaron. Y si además le vamos a meter la invasión a Irak y la invasión a Afganistán y la guerra de Siria, y la invasión a Afganistán y a Irak por parte de los Estados Unidos con el apoyo de Gran Bretaña, cosa que le dieron muy duro a Gran Bretaña, el mismo pueblo inglés por haberse metido en esas guerras. Entonces usted se va, incendia el mundo y que el mundo no se meta a su casa, eso no funciona así. Entonces van a llegar muchos emigrantes viniendo de naciones que han tenido graves problemas. Y entonces Europa ve a los emigrantes como una amenaza y no como un resultado histórico de las cuentas que tienen pendientes en el resto del planeta. Y a partir de la llegada de los emigrantes, que ahora son africanos, porque cuando los emigrantes eran europeos y llegaban a Estados Unidos en barcos, eran el futuro, el progreso, la frontera agrícola, llegaban con un sueño de construcción y de ellos se hacían muchas películas en la isla Ellis. Cuando los emigrantes vienen de África, vienen de Siria, vienen de Venezuela, vienen del Medio Oriente, entonces ya no son factores de progreso, como si el problema no fuera la migración, sino la nacionalidad de los emigrantes. Entonces, a partir de la oleada de los emigrantes, fruto de las invasiones que les han hecho en sus tierras, ¿sí?, y de las economías que han hecho inviables allá, entonces empieza a darse un discurso xenófobo terrible. Que los emigrantes van a acabar con Europa, que con la cultura europea, que se van a disputar los empleos que los europeos ya hace como 4 generaciones no hacen, porque ¿cuál es el que limpia los baños? Entonces, ¿cuál es el que trabaja limpiando los metros? Entonces, ese discurso antimigrante empieza a tomar mucha fuerza en Europa y empieza a alimentar un discurso de derecha sumamente fuerte. Y eso también va a pasar en Inglaterra. Inclusive Theresa May en una época decía que había que crear un clima poco amigable con los emigrantes. Ella también tiene esa responsabilidad histórica en su momento. Ese discurso antimigrante que va a poner a todos los europeos, va a poner a muchos europeos en contra de la posibilidad de una ayuda o de una posición diferente frente a la crisis africana, y la gente muere actualmente en el Mediterráneo, se ahogan en las pateras, ¿sí?, tratando de llegar a Europa, amén de todo lo que se les ha dicho a los africanos, que la vida está en Europa y no en África, que también la carga aspiracional es muy importante, porque toda la vida se ha vendido el eurocentrismo como la civilización y el lugar donde está todo. Entonces se van para allá y dicen, no, es que aquí no los queremos, ¿sí? Entonces, todos estos conflictos que sacuden Europa, además que la crisis del 2008, como decían al final de una película que se llama La Gran Apuesta, donde explican el origen de la crisis del 2008, dicen, al final nadie va a pagar por esto, nadie va a asumir la responsabilidad histórica de la quiebra de tantos pueblos y de tanta gente por la crisis del 2008, y la culpa se la van a terminar echando a los emigrantes. ¿Y cómo le parece? Entonces la culpa no es de los estados, sino de los emigrantes que llegan en pateras y sobre los cuales recae la frustración de toda la cantidad de soluciones históricas que no llegaron después de la crisis del 2008. Está directamente relacionada con el discurso de la xenofobia contra los emigrantes, porque desvía el punto de problema hacia los que vienen en los barcos,
a buscar masivamente una oportunidad en Europa que todo el pasado colonial ha hecho tan difícil en la actualidad en África. Eso va a llegar también a Inglaterra. Y en Inglaterra se va a aprovechar muchísimo ese discurso. Y eso van a decir que los emigrantes van a llegar a Inglaterra y que como eso es una isla, no, eso no van a poder aguantar todo eso. Y empieza una idea de votar una campaña de salirse, o sea, se llama Vote Leave. Y era una manera de preguntarse si ellos todavía querían estar en la Unión Europea o no. Y aquí pasan una serie de cosas muy tenaces. Primero, David Cameron lanza un referéndum para ratificar el quedarse o no en la Unión Europea. Ese referéndum no era necesario. Él lo que quería era fortalecer su posición política como un europeizante. Y el tiro le salió por la culata de la manera más impresionante, porque solamente lanzar ese referéndum ya lo puso en una posición sumamente débil. David Cameron era el primer ministro y le dio por preguntarle a los ciudadanos sobre si se querían o no salir de la Unión Europea. En principio la pregunta no era necesaria. Ya ahí empezamos mal, porque pues tampoco se estaba diciendo necesariamente, no había ningún tipo de ruptura profunda. Sí, había un discurso euroscéptico, pero la cosa tampoco estaba como para que se diera una contradicción que impidiera seguir en el mismo barco de la Unión Europea. Y resulta que la mayoría de la población en el Reino Unido es una población mayor de 65 años. Es decir, gente que nació en la Segunda o peleó la Segunda Guerra Mundial o nació después de la Segunda Guerra Mundial y que tienen como referente esta vieja historia de los imperios y de la antigua gloria de un imperio perdido. Y eso va a tener un peso muy grande. Por un lado, la xenofobia. Por el otro lado, la nostalgia de imperio. Todos los pueblos que son imperio mantienen una tusa permanente, que porque fueron imperio, que mira cómo éramos de ahora, es que no se ocultaba el sol en España, que Portugal le dio la vuelta al mundo, que en Inglaterra todo el mundo era parte del imperio británico. Esa nostalgia de imperio, Rusia tiene una nostalgia de imperio que representa a Putin, por ejemplo. Esa nostalgia de imperio es tan peligrosa porque por la nostalgia de imperio han pasado cosas terribles. Los austríacos por su nostalgia de imperio apoyaron a los nazis en la Segunda Guerra Mundial porque tenían la nostalgia de un imperio roto. Las nostalgias de imperio, ese paraíso perdido, son quimeras políticas que hace que la gente se monte en un montón de películas que ya no son, por ejemplo. O que monte unas películas como la que está montando Putin en Rusia también. Todo eso pasa con la nostalgia de imperio. Nosotros no nos imaginamos lo que es eso, pero hay gente que sí le pasa. Entonces resulta que todos estos elementos juntos, más un factor nuevo que tuvo una incidencia muy grande, las fake news. Después se comprobó que una empresa que se llama Cambridge Analytica creó una serie de propagandas dirigidas a diferentes grupos de población en la cual se alimentaba un determinado miedo. A través del algoritmo de toda la búsqueda suya en las redes, empiezan a ubicar cuáles son sus preferencias, cuáles son sus miedos, cuáles son sus creencias.
y empiezan a mandar, a postearle a sus redes sociales aquello que ratifica eso en lo que usted cree. Eso se llaman esas burbujas. Entonces usted piensa que el mundo es como usted lo ve en esas burbujas, pero resulta que a usted le están retroalimentando esa misma idea. A veces había, digamos, mensajes de odio que aparecían un ratico y luego desaparecían. Eso se llama dark post. Y empiezan a darse una serie de mentiras, como por ejemplo que Inglaterra era la que sostenía la Unión Europea y era la que el socio mayoritario, y era el que la Unión Europea tenía con ellos una cantidad de deudas. Y resulta que eso no era cierto, era al revés. La Unión Europea le daba una gran cantidad de capital a los ingleses. Entonces, la mezcla de una serie de noticias falsas, de fake news, que empezaron de ahí en adelante a decidir y a influir en la manera como los ciudadanos habrían de votar decisiones históricas de gran importancia, es un elemento que se debe tener en cuenta muchísimo en el Brexit y de ahí para adelante en bastantes otras cosas que habrían de ocurrir después. Eso por un lado. La nostalgia de imperio. El tema contra los emigrantes, que también era como un caballito de batalla para poner a la gente, identificar un enemigo en el cual poner toda la frustración de las cosas que no creía o no funcionaban. Más el error de Cameron de establecer una consulta que nadie le estaba pidiendo que estableciera, y lo hizo como una jugada política para fortalecerse, pero le salió todo lo contrario. Total, ese día se fueron a la votación y resulta que los jóvenes, que son los principales beneficiarios de la Unión Europea por las becas, por la academia, por los empleos, por la oportunidad de encontrar trabajo en 27 países, que sus títulos valgan en cualquiera de los países de Europa, que puedan trabajar en todas partes, un ratico en Italia, otro ratico en Francia y a pasar por Holanda. O sea, las posibilidades de usted nacer en una isla donde tiene 4 naciones y está aislado por un mar, a usted poderse mover por 27 países ilimitadamente en términos de empleo, de academia, de matrimonios, de papeles, de todo, pues no se compara. Entonces los jóvenes, a través del programa de becas Erasmus, tenían acceso a todas las posibilidades de todas las universidades de Europa, la que quisieran. No había ninguna restricción de movimiento para los europeos. Si uno no es europeo, sí tenía que hacer papeles para entrar al Reino Unido, aparte de los de Europa, porque ellos no son zona Schengen. Y si usted iba a ir a Irlanda del Norte, pues eso igualmente es Reino Unido, entonces tampoco si usted iba a Irlanda República podía pasar a la del Norte, porque ahí necesitaba papeles para ir al Reino Unido. Pero todo lo demás, usted lo podía hacer todo bien. Y resulta que ese día por la mañana los jóvenes se despistaron. No entendieron el momento histórico que estaban viviendo. No interpretaron las implicaciones que para ellos como generación directamente tenía un resultado de estos. No estuvieron lo suficientemente alertas para saber que lo que iba a pasar ahí iba a determinar el resto de sus destinos y de sus vidas. Y por el otro lado, la nostalgia de imperio, realmente la población que definió la salida es una población mucho mayor. Es la población que tiene de 65 años para arriba. Y es una población rural, porque Irlanda y Escocia masivamente votaron por permanecer en Europa, porque lo de ellos era la permanencia en Europa más que en el Reino Unido propiamente dicha. Entonces, hubo, digamos, como muchas circunstancias que hicieron que esa votación no tuviera el nivel de conciencia, de información y de responsabilidad histórica que exigía el momento. Y eso es lo más grave que le puede pasar a una nación. Que los jóvenes no se enteren cuándo es que se está jugando el todo por el todo, cuándo es que no hay marcha atrás. Sí, y cuando un pueblo feria su destino,
sin entender claramente qué es lo que está pasando. Eso no quiere decir que no haya gente que sí haya creído realmente en que el Reino Unido solo lo podría lograr sin necesidad de Europa. De no ser así, pues no habrían ganado. O sea, evidentemente, pues eso también tenía un soporte político importante dentro de las islas, porque ahí no como. Pero el asunto es que ese día por la mañana, ese 23 de junio, ganó el Brexit. Bueno, la sorpresa era total. Y una vez que gane el Brexit, eso echarlo para atrás es muy complicado. Entonces, del 2016 hasta el 2020 y hasta este año nuevo del 2021, pasan estos años de limbo, en donde empiezan a ver cómo se van a hacer, qué van a hacer ahí, si van a salir en condiciones a lo mal, que se llama un Brexit duro, o si van a llegar a acuerdos con Europa medianamente posibles. Para Europa es importante que le quede claro a todos los miembros de la Unión Europea que salirse de la Unión Europea no es ni chévere, ni fácil, ni rico. Porque si no lo dejan claro, pues otros tantos se podrían salir y peligra la Unión misma. Entonces, por eso las negociaciones con Inglaterra fueron negociaciones duras, por un lado. Por el otro lado, el Reino Unido empieza a hacer toda una digamos, lo que va a hacer Theresa May, que la rompe el Brexit, ella no es capaz, y Boris Johnson van a construir digamos, un capital político a partir del Brexit, digamos, para su propio partido también. Eso también fue parte de todo eso. Y la cosa se va complicando y se va complicando. Y no habiendo, el último acuerdo lo llegaron el 24 de diciembre, porque si se hacía un Brexit duro, eso sí era muy grave, porque no habría ningún acuerdo y todo saldría a lo bestia. Entonces finalmente llegan a algunos acuerdos, o sea, pues no los más chéveres, pero por lo menos algunos acuerdos, y esto va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2021, o sea, hace 2 meses. Lo que pasa es que como fue en plena pandemia y en pleno COVID, entonces la cosa todavía no se ha vivido como las consecuencias que realmente van a estar. Entonces, la salida del Reino Unido de la Unión Europea no es un concepto, no es una idea, es una realidad que es práctica. Compras en línea, impacto en la cotidianidad. Entonces resulta que usted va a comprar online y bueno, a pesar de que se había acordado que no se pusieran aranceles en las dos partes que usted va a comprar en línea, los trámites aduaneros y de registro hacen que muchos de los despachos que a usted le lleguen desde el continente queden retenidos casi por 1 mes en despachos de frontera. Porque Inglaterra es una isla, ellos producen el 60% de lo que comen, pero el 40% de lo que comen lo importan. Desayunan con salchichas y con tocineta, y los cerdos los traían de Dinamarca. Entonces empiezan los documentos, empiezan los trámites para absolutamente todo, liquidaciones administrativas, entonces van a tener requisitos sanitarios para poder vender allá. Ahora en los camiones pasaba que vendían sándwiches, ¿no? Pero el pan no estaba autorizado, entonces le quitaban el pan a las carnes frías.
Entonces, esto significan camiones y camiones y camiones y camiones que los alcanzamos a ver. Camiones allá que van a hacer filas enormes mientras se hacen todos los controles, porque están saliendo de la Unión Europea. Los ingleses pasaban el verano en España y en Portugal y tienen muchas casas en esos países a donde pasaban 3 meses y esos países dependían de los ingleses además, porque eso va y viene. Entonces hay casos, digamos, como una profesora de química en Málaga, que los productos que ella tenía para desarrollar venían del Reino Unido, ya no se pueden llegar de allá. Los jugadores ingleses, atención, esta es una de las más duras, los jugadores ingleses que están jugando en la Liga Española hasta el 31 de diciembre ya no van a poder entrar allá porque son extracomunitarios. Y cada equipo tiene 3 plazas para jugadores extranjeros. Entonces, a partir del 2022 ya van a ocupar estos cupos extracomunitarios y acuérdense que las ligas europeas pues están todas entremezcladas y en Inglaterra es más importante las ligas que la selección nacional misma. Entonces todo eso se ve afectado. En la Premier League van a tener que solicitar una visa especial y someterse al tratamiento de un jugador extranjero a partir del 21 de ahorita de enero. Y resulta que el año pasado pues ellos eran parte de la liga común y corriente. Para poder importar, digamos, productos veterinarios hay que hacer un papeleo tremendo porque hay que hacer una cantidad de aduanas. Ahora ellos se van a aliar con Vietnam, con Japón, con Canadá, con México, con Brunei, con Chile, en lugar de aliarse con Francia, Alemania, Holanda, España, que eran sus antiguos socios. El mayor socio comercial del Reino Unido era la Unión Europea. Y entonces ahora ya tienen toda esta clase de problemas. Por otro lado, el tema de los alimentos es muy grave, porque los alimentos van a pasar por una cantidad de controles. Los fármacos también, los medicamentos se pueden dañar en la cantidad de controles que van a entrar. Hay temas, digamos, de posibilidad de desabastecimiento, porque, y sobre todo con productos que son perecederos como verduras o como animales, eso es una cosa bastante posible. Bueno, lo primero que pasó, el corazón financiero se fue de Londres para Frankfurt. Entonces, la City, que era, digamos, el corazón financiero de Europa, ya no lo es. Dover, el puerto más importante de Inglaterra, ahora se volvió una sola cola por la cantidad de trámites y de burocracia que hay. Tuvieron que salir a hacer acuerdos comerciales con más de 63 países. Digamos, todo empieza a complicarse. El arte. Usted traía exposiciones de Francia, traía exposiciones del Louvre, traía exposiciones de los museos holandeses donde están los pintores de Van Gogh y todos los grandes pintores holandeses, pues, y las traía normalmente y las colgaba en Londres y sacaba las exposiciones de los grandes pintores ingleses y las colgaba en Ámsterdam. Pues ahora no, porque todo eso pasa por un montón de papeleos. Los jóvenes van a tener que solicitar visado a cada uno de los países europeos donde vayan, uno por uno, porque son extranjeros. Aquellos que están casados con ciudadanos no británicos tienen el problema de que ese ciudadano no británico en las islas tiene que tener papeles para seguir allá en el Reino Unido, y si usted es británico y está casado con una española o con una holandesa o con un holandés, usted es el que queda extranjero en Europa y tiene que ver cómo arregla su situación porque usted ya no es un ciudadano europeo. Entonces, esto tiene problemas con el pan, con los alimentos, con la academia, con el arte, con el cine. Los grandes directores ingleses se trasladaron a Ámsterdam porque no pueden tener el problema de que a sus miembros del equipo de cinematografía no los dejen entrar porque no tengan los papeles para entrar al Reino Unido. Por un lado, por el otro lado, los grandes escritores hicieron una gira europea diciendo que ellos no se salen de la literatura europea, que ellos siguen siendo europeos. Margaret Atwood, Ken Foley, todos ellos salen diciendo que no, que ellos siguen siendo europeos. John le Carré escribió antes de morir su última novela, Un hombre decente, ya desencantado de todo el imperio británico al cual sirvió con tanta fe.
y para encontrarlo en una situación de estas tan supremamente complicada. Bueno, y ni para qué les cuento de los territorios de ultramar. Las Malvinas quedaron volando, porque ya no forman parte de la Unión Europea y su comercio era fundamentalmente con la Unión Europea. Entonces, ¿qué va a hacer de ellas? O sea, esto tiene territorios por todas partes. Con España tenían la disputa por Gibraltar. Eso es una vieja deuda. Pero todos los territorios de ultramar que quedan por allá, no son muchos, pero quedan volando, quedan excluidos de todos los beneficios de la Unión Europea. Entonces un montón de gente sale muy perjudicada. Hicieron un protocolo nuevo con los irlandeses, porque la misma Unión Europea, que era la garante de la paz en Irlanda, ahora era la que proponía una frontera dura que para los irlandeses era del todo indeseable y que los echaba atrás después de 100 años de guerra. Entonces los escoceses, como dijimos la vez pasada, vendieron la lora por no cargarla, porque para ellos quedarse dentro del Reino Unido no es particularmente atractivo ni ventajoso. Estaban en el Reino Unido porque el Reino Unido estaba en Europa. Si el Reino Unido no está en Europa, no queda claro para qué se van a quedar en el Reino Unido. Entonces, lo que Major, el artífice de la paz en Irlanda, uno de los primeros hombres que hizo posible el proceso que llevaría a la paz en Irlanda, decía que esta decisión del Brexit había sido la decisión que más podía fracturar al Reino Unido, que los había fracturado en las generaciones, porque había puesto a los jóvenes contra los mayores, en la geografía, porque había revivido las viejas heridas de cada una de esas islas como islas y como naciones. Con respecto a Europa, porque los había puesto en punta contra los europeos. En la división profunda de nación, porque quedaron en una polaridad absolutamente impresionante, esas que nosotros no nos podemos imaginar, ¿no? Entre los que son partidarios de salirse de la Unión Europea y los que quieren estar en la Unión Europea. Había un hombre que todos los días iba a cantar el himno de la Unión Europea frente al Palacio de Buckingham, con gente que lo apoyaba durante todos estos 4 años a ver si se reconsideraba la decisión. Antes de continuar con la historia que les estoy contando, quiero presentarles un proyecto que es muy interesante. Se llama El Hilo y es una profundización en las noticias. Pero prefiero que sean ellos mismos los que les cuenten cómo es que lo hacen. Hola, soy Silvia Viñas. Y yo soy Eliezer Budasov. Todos los viernes en El Hilo hablamos con expertos, periodistas y los protagonistas de las noticias para entender mejor qué está pasando en América Latina. ¿Cómo ha afectado la pandemia a los inmigrantes venezolanos? ¿Qué tan preocupantes son las nuevas variantes del coronavirus? ¿Qué pasará con la democracia de Estados Unidos? Entiende Latinoamérica a través de sus historias. Escúchanos en Spotify, desde tu aplicación de podcast favorita o directamente desde nuestro sitio web, elhilo.audio. Entonces, toda la vida cotidiana, las oportunidades, la academia, las artes, la ciencia, el cine, las finanzas, la economía, los alimentos, la industria veterinaria, la industria farmacéutica, todo se ve afectado en la vida cotidiana por esta decisión, porque escindirse de la Unión Europea en este momento por lo menos los hace retroceder unos 10 o 15 años de donde ya estaban. O sea, así como estaban ellos antes de este 23 de junio de del 2016, pues ya iban para algún lado. Ahora les toca devolverse para poder llegar a donde estaban. Puede que lo logren. Ellos han sido capaces de cosas impresionantes. Puede que lo logren, no se descartan. Pero el esfuerzo histórico, generacional, político, laboral que van a requerir para salir adelante con esta decisión histórica va a ser inmenso, y se lo hubieran podido ahorrar y hubieran podido seguir construyendo su nación en lugar de devolverse para volver a crearla otra vez, porque retrocedieron un montón de tiempo. Están apenas empezando a vivir las consecuencias de esta decisión, porque con el confinamiento y con la pandemia todavía no se ha notado en la vida cotidiana las implicaciones de esta decisión, porque todavía no está saliendo nadie. Pero espere que vayan a salir y espere que salgan de las universidades para que vea cómo se las tienen que ver solamente con las universidades del Reino Unido, porque con las otras toca hacer todos los papeleos una vez que salgan allá. El Eurostar quebrado, está muy quebrado, primero por la inmovilidad de la pandemia
Y segundo, por el Brexit, porque precisamente la gracia del Eurostar era que unía al Reino Unido con la Unión Europea. Por eso era que era chévere. Entonces ahorita está en un déficit absolutamente grande. Primero, porque la gente no está viajando, y segundo, porque el sentido de su existencia era la unión, era justamente la unión. Entonces hacen una reversa histórica de proporciones aún no comprendidas suficientemente. Dicen que al otro día, después de la votación, lo que más se había encontrado en las búsquedas de Google del Reino Unido era que era la Unión Europea. O sea, la falta de información real sobre la decisión que estaban tomando fue uno de los factores más dolorosos de esta decisión, porque dice, ¿cómo usted va a tener una votación de semejante importancia? Una cosa que es una sola vez en la vida, porque las consecuencias son verdaderamente grandes, y no se va a informar lo suficiente sobre qué va a pasar con su propio destino. De aquí para adelante, lo que les diga son incertidumbres y son preguntas, porque no sabemos qué pase de aquí para adelante. Y nosotros no lo sabemos. ¿Sabe por qué? Porque es que ellos no lo saben tampoco. Ni lo sabe el Reino Unido, ni lo sabe Europa. ¿Cómo van a salir después de la pandemia, después del confinamiento? ¿Cómo van a volver a encontrarse? ¿Cómo van a volver a adaptarse? Esto hay que hacer arreglo con cada uno de los cielos, porque las aerolíneas tenían todos los cielos de Europa y ahora les toca hacer acuerdos con cada uno de los cielos de cada uno de los países, con los acuerdos militares, con una cantidad de cosas, porque es que la Unión Europea era un entramado, un conjunto de cosas. Y usted salió de allá. Eso es como quitarle el hilo rojo a una bufanda que es roja con azul. Pues eso le afecta. Entonces, esta decisión histórica lleva al Reino Unido a un punto crítico de su destino, y a uno de los momentos probablemente más difíciles de todos los que ellos han vivido, y tienen por detrás la nostalgia de lo que ya no son, porque ni son imperio, ni son europeos, y tienen por delante la incertidumbre de lo que podrían llegar a ser, dadas las condiciones tan desventajosas en las que quedaron por una decisión histórica que ellos mismos tomaron, sin la suficiente conciencia de lo que estaba en juego en ese momento, divididos como están, porque la gente que no está de acuerdo con el Brexit está sumamente decepcionada de tener que vivir todas las consecuencias de aquello por lo cual no votó y con lo cual no estaba de acuerdo. Entonces, de aquí para adelante son incertidumbres, pero por la importancia que tiene entender este tema, por lo que significa el Reino Unido, por lo que significa la Unión Europea, por lo que puede pasar con la geopolítica, por todo lo que eso significa. Por eso es importante explicarles este proceso. Otra parte, ya para terminar estas historias, es que ellos van a tener que apoyarse en la Commonwealth. La Commonwealth era la comunidad de naciones que se estableció después de la descolonización y la pérdida del imperio. ¿Quiénes conforman la Commonwealth? Los pakistaníes, los ganeses, los keniatas, los hindúes, todos aquellos cuyas migraciones les parecían tan terribles en el comienzo del discurso que les estaba contando, entonces iban a terminar mordiendo la colita. Hubo episodios tan vergonzosos como que Theresa May le levantó las visas y los permisos de nacionalidad a los jamaiquinos de lo que se llamaba The Windsurf Generation, que fue una generación que llegó en barcos a ayudar a la reconstrucción de Inglaterra, del Reino Unido en la posguerra. Entonces en el Parlamento le decían, esto es una vergüenza histórica, le decían shame on you. Nosotros vinimos acá porque ustedes nos contrataron para ayudarles a reconstruir la nación y ahora nos niegan los visados. Entonces les tocó echarse para atrás y volver a nacionalizarlos. Pero es que ellos están hechos de la Commonwealth y en ellos es que se tiene que apoyar para reconstruirse económicamente, y esos eran los famosos emigrantes que les parecían indeseables cuando empezaron los discursos de la xenofobia. Entonces quedan los territorios de ultramar, la Commonwealth, la relación con los Estados Unidos, que siempre es una relación cercana y que también nos moverá a saber
cuál será, digamos, la política de Biden frente al Reino Unido una vez por fuera de la Unión Europea. Todo eso está por verse. Todo es una indefinición, todo es una pregunta, todo es una incertidumbre. Pero el tamaño de esta incertidumbre es importante, muy importante en la geopolítica del incierto mundo en el que estamos viviendo. Por eso era importante, durante estos 2 capítulos, hacer un recorrido por esta relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, para saber cómo se enamoraron y para saber cómo se separaron, y en qué va esta tusa de este antiguo romance, que tiene una generación de jóvenes en vilo, mirando desde lejos lo que antes fueron sus oportunidades de empleo, de trabajo y de educación. En la incertidumbre de los tiempos terminamos nuestro recorrido por una mirada hacia las implicaciones históricas del Brexit. Entonces, desde los espacios de la incertidumbre histórica, desde las grandes decisiones que los pueblos no reflexionaron, desde las consecuencias en la vida cotidiana, desde un pasado glorioso y unos tiempos de reconstrucción y esperanza que fue sanar heridas de la Unión Europea, desde las crisis que esto representan, desde las incertidumbres que esto plantea, desde una generación que ve perder su futuro, desde unas personas que sienten que un pasado histórico los reclamaba como una quimera, y desde todo el espacio de incertidumbres y de interrogantes históricos que significa esta historia tan extraña en nuestro tiempo extraño de por sí, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.